¿Sabías que varios artistas latinos que en su momento disfrutaron de la fama, la riqueza y el reconocimiento, acabaron durmiendo en la calle sin nada que comer? Desde estrellas de la música que llenaban estadios, hasta actores que brillaban en la pantalla, muchos terminaron perdiéndolo todo por las adicciones, las traiciones o la mala administración de su dinero. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es tan impactante que cuesta creer que alguien tan famoso haya terminado mendigando. Dueña de una voz inconfundible, Perla conquistó a toda una generación con sus interpretaciones musicales. Ella, cuyo nombre real es Hermelinda Pedroso Rodríguez de Almeida, nació el 17 de marzo de 1952 en Cacupé, Paraguay, e inició su trayectoria a principios de la década de los años 70, alcanzando gran fama y reconocimiento. En 1971, siendo todavía muy joven, se casó con un empresario brasileño y se mudó a Brasil. Perla nunca tuvo hijos biológicos, solo adoptó a una niña a la que llamó Perlineña. Ya radicada en Brasil, logró sus mayores triunfos y llegó a vender cerca de 10 millones de discos, recibiendo múltiples discos de oro y platino. Muy atrás quedaron aquellos años 70 y 80 en los que ostentaba el título de diva tanto en Paraguay como en Brasil, gracias a sus éxitos internacionales. Hoy, la artista compartió su dura realidad en un reportaje especial de la televisora brasileña Rede Record. Muy lejos de esos tiempos gloriosos, la artista, que alguna vez fue una diva, vive en condiciones precarias, rodeada de desechos acumulados y enfrentando carencias elementales. En el programa Domingo Show, se la observa en medio de la basura, aunque se muestra avergonzada por esa situación. Aún se distinguen vestigios de sus reliquias personales, colecciones de discos de oro y platino, las gaviotas obtenidas en el Festival de Viña del Mar, vestuarios de sus días de esplendor y afiches arrumbados en cualquier rincón. Mientras los medios brasileños y sus seguidores comparten su pesar, la cantante aún guarda la esperanza de una nueva oportunidad. Dejando atrás a la diva paraguayo-brasileña, pasamos ahora a un intérprete de salsa conocido como el cantante de los cantantes. Nos referimos a Héctor Juan Pérez Martínez, a quien el mundo artístico reconoció como Héctor Lavoe. Héctor Lavoe nació en Ponce, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946 y murió en Queens, Estados Unidos, el 29 de junio de 1993. Desde 1967 hasta 1974 formó parte de la orquesta de Willy Colón, con la que consiguió grandes éxitos como Aguanilé. También integró el elenco de la orquesta salsera Fania All Stars desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Lavoe, también llamado el Rey de la Salsa, se consolidó como uno de los intérpretes más importantes del sello Fania Records y una figura esencial de la Fania All Stars. Durante décadas, conquistó a los fanáticos de la música tropical. Con ellos grabó varios temas inolvidables como Mi Gente y El Rey de la Puntualidad, incluidos en recopilatorios como Fania All Stars Old. En su trayectoria como cantante solista, consiguió grandes logros, acumulando discos de oro y platino. Es recordado por temas como El Cantante, Juanito Alimaña y Plato de Segunda Mesa, solo por mencionar algunos. Lavoe murió en 1993 a los 46 años de edad, víctima de un paro cardíaco ocasionado por complicaciones del virus de inmunodeficiencia humana. Al momento de su fallecimiento, Lavoe se encontraba sumido en la profunda soledad y la miseria. Esto se debió a que un hombre llamado David Lugo logró que el propio Lavoe le firmara un poder legal, mediante el cual le cedía las ganancias de sus regalías musicales. Lugo se aprovechó de la fragilidad mental del artista, debilitado por el estado en que lo mantenían las sustancias durante tanto tiempo. El 2 de septiembre de 1990 se organizó un concierto con varias estrellas de Fania. Héctor fue llevado al escenario en silla de ruedas, se puso de pie y caminó hasta el micrófono, pero el sonido de su voz ya había desaparecido. Músicos y admiradores lloraron en ese momento. La presentación terminó en medio de lágrimas. Muy triste y lamentable fue la pérdida de Héctor Lavoe, quien murió siendo aún demasiado joven. De este lamentable episodio, pasamos a hablar de una de las divas de la época de oro, Alma Delia Susana Fuentes González, una reconocida actriz mexicana. Entre sus trabajos más notables destacan sus actuaciones en cintas como Una familia de tantas, Los olvidados, Historia de un corazón y A toda máquina, entre muchas otras. Con este currículum, cualquiera imaginaría que terminó sus días como toda una diva, pero no fue así. Se equivoca quien piense que su destino fue de brillo y abundancia, porque en realidad, terminó entre la basura y el olvido. Así fue el triste final de Alma Delia Fuentes.
Alma Delia nació el 22 de enero de 1937 en la Ciudad de México. Desde pequeña mostró gran talento para la actuación, y gracias a ello participó en más de 50 películas a lo largo de su trayectoria. Con el dinero que reunió en la década de los años 70, decidió retirarse para dedicarse a su familia. En el 2016, varios medios informaron que la actriz vivía en condiciones deplorables. Había adquirido una lujosa residencia en la colonia Lomas Hipódromo, en Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, la mansión era tan amplia que, al verse incapaz de mantenerla limpia y cuidada, optó por mudarse a La Cochera, donde pasó sus últimos días. Dormía en la habitación que alguna vez utilizó su chofer, rodeada de basura. Sus vecinos eran quienes la alimentaban y auxiliaban, ya que sus hijos llevaban sus vidas lejos de ella. Alma Delia únicamente contaba con la compañía de 2 gatos, una perra y un loro. Había sido olvidada. A los 16 años, la actriz se casó con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo. Con él tuvo 4 hijos: Alma Delia, Ana Rosa, Berta Eugenia y Julio Azcárraga. Más tarde se divorció y posteriormente se casó con el actor Rafael del Río, de quien también se separó. Ninguno de los que alguna vez fueron sus seres amados estuvo presente para acompañarla en sus últimos años. Los vecinos habían intentado asearla, ya que podían pasar meses sin que la actriz se acercara a un baño, pues los de su mansión no funcionaban. Finalmente, el 2 de abril de 2017 se dio a conocer el fallecimiento de Alma Delia Fuentes, quien murió a los 80 años de edad a causa de sepsis y osteomielitis, ambas enfermedades infecciosas que se agravaron debido a las condiciones en las que vivía. Pasamos a hablar de uno de los vocalistas de la reconocida agrupación Los Ángeles Negros. Me refiero a Enrique Castillo, quien fue el tercer intérprete del grupo. El cantante, es vocalista de la banda en la década de los años 80, falleció en Villarrica, Chile. Enrique había llegado a México en busca de reconocimiento, pero 3 décadas más tarde terminó en la pobreza, residiendo en una combi con llantas ponchadas, cristales rotos y basura acumulada. Fue el vocalista de Los Ángeles Negros, aunque algunos medios en México lo reportaron viviendo como indigente en las calles, muy lejos de la fama y de aquellos discos donde lucía su larga cabellera. En ese momento, Enrique sobrevivía gracias a la ayuda de los vecinos, quienes le acercaban comida mientras él permanecía en condición de calle. Sin horario definido, solía vérsele deambulando por los alrededores o sentado en la acera. Su único vicio era fumar, por lo que pedía un cigarrillo o una cajetilla a algún vecino o transeúnte. En el bolsillo de su pantalón guardaba una billetera con varias identificaciones, entre ellas una tarjeta de presentación, el único vestigio de su época como cantante. Finalmente, algunos miembros de Los Ángeles Negros consiguieron un pasaje de avión y lograron enviarlo de regreso a Chile, donde falleció. Realmente el caso de Enrique Castillo es muy triste. Se comenta que cayó en depresión tras la muerte de su esposa. Del ídolo de las multitudes, pasamos a hablar de una reconocida actriz que pasó de Televisa a las calles, la triste historia de la famosa actriz Renata Flores. Renata Flores, esta actriz que hace ya varios años se ausentó de la televisión, fue rescatada tras haber vivido en la calle. Tal parece que la fama y la riqueza no son permanentes en algunos famosos. Se dio a conocer que Renata Flores, actriz mexicana que destacó por sus papeles de villana en Televisa, fue rescatada después de haber pasado un tiempo viviendo en situación de calle. El hecho salió a la luz luego de que el youtuber Alejandro Zúñiga mostrara capturas de pantalla en las que vecinos de la actriz, quien vivía en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, pedían ayuda para la intérprete de Leopoldina en la telenovela Rosa Salvaje, ya que, según decían, estaba habitando en la calle y durmiendo en su automóvil ante la falta de un hogar. La preocupación se debía a que la también cantante, de 70 años, además de sus problemas financieros, presentaba diversas complicaciones de salud. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, corroboró esta información, la rescató y aseguró que se estaban realizando los trámites necesarios para que quien dio vida a Simona en el melodrama Amor de Nadie pudiera ser acogida en una casa de retiro. Aquella desamparada había sido, no hacía mucho, una estrella de las telenovelas. Pasamos a hablar del ídolo de las multitudes, el músico excéntrico. Claro, me refiero al gran Rigo Tobar. Alejado de familiares y amigos, sumido en una decadencia personal y artística pocas veces vista, Rigoberto Tobar García, mejor conocido como Rigo Tobar, fue un cantante, actor y músico mexicano. Rigo Tobar nació el 29 de marzo de 1946 en Heroica Matamoros, México, y falleció el 27 de marzo de 2005 en la Ciudad de México.
El intérprete de Perdóname mi amor por ser tan guapo murió de un paro cardiorrespiratorio, poco antes de cumplir 59 años. Tras una vida marcada por excesos, la estrella perdió prestigio y fortuna. Fue diagnosticado con retinitis pigmentosa, una enfermedad que provoca ceguera y le impidió realizar diversas actividades. Invirtió millones de pesos intentando frenar los efectos de ese padecimiento y, a pesar de los tratamientos médicos, no consiguió mejoría. El cantante terminó hundido en una profunda depresión. En sus últimos instantes fue trasladado al hospital, pero lo confundieron con un indigente debido al estado en el que se encontraba. El cantante residía en un pequeño departamento con un olor insoportable y tenía que suplicar por comida, después de haber poseído en su momento una gran fortuna y haber estado en la cima. Incluso llegó a tener un automóvil Rolls-Royce y una avioneta Cessna. A pesar del éxito que disfrutó durante décadas, murió alejado de los escenarios y de las cámaras de televisión, pues en 1995 se despidió del medio musical. Se dice que tuvo más de 10 hijos repartidos en diferentes lugares, y algunas fuentes aseguran que fueron exactamente 16. El día de su velorio, distintas mujeres se presentaron para reclamar parte de los bienes del cantante, pues habían mantenido relaciones sentimentales con él. Pasamos ahora a uno de los integrantes de la dinastía Peniche. Estamos hablando de Carlos Peniche, quien incluso llegó a pedir comida en las calles y que actualmente se dedica a ayudar a otros que atraviesan por la misma situación. El actor Carlos Peniche, hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino de los también actores Arturo Peniche y Flavio Peniche, enfrentó con crudeza los golpes de la vida. Delincuentes le fracturaron la nariz, perdió varios dientes y sufrió múltiples contusiones que le desfiguraron el rostro. Carlos Peniche pasó de ser un artista reconocido por sus papeles en telenovelas a vivir en las calles de la Ciudad de México, pidiendo dinero como indigente. Incluso llegó a alimentarse de los desperdicios de restaurantes, recogiendo salchichas que no se vendían, aquellas que quedaban a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, y que los locales terminaban tirando. Esto fue consecuencia del veto que recibió de Televisa por denunciar la manipulación del ya fallecido director Enrique Gómez Vadillo. Tras todo este escándalo y su salida de Televisa, Carlos Peniche logró algunas participaciones en producciones de TV Azteca. Sin embargo, poco a poco las puertas se le fueron cerrando, situación que lo llevó a la depresión y a los vicios. De igual manera, su esposa le quitó la casa en la que vivían, además de 250,000 pesos en efectivo. Motivo por el cual Carlos Peniche tuvo que permanecer algunos meses en la calle. El actor se encontraba en su momento más crítico cuando una reportera de Ventaneando lo descubrió viviendo en la vía pública. Gracias a que el video se volvió viral, Carlos Peniche empezó a recibir ofertas laborales y el respaldo de cientos de personas. Tras medio año sobreviviendo en las calles, Carlos Peniche reactivó sus redes sociales y comunicó que viajaría a Alemania para trabajar en una serie. Pasamos ahora al nieto de uno de los comediantes más célebres de la historia de México. Estamos hablando del nieto de Mario Moreno Cantinflas, quien igualmente terminó en situación de calle. La difícil vida en las calles de Gabriel Moreno Bernat, el nieto de Cantinflas. Gabriel Moreno Bernat es el hijo menor de Mario Moreno Ivanova, el único descendiente que tuvo Cantinflas. Desde muy joven se fue a vivir a las calles de un pequeño pueblo en el estado de Puebla, México. Esto a causa de su fuerte adicción a las sustancias, por lo cual, en palabras del propio Gabriel, llegó incluso a robar para poder costear su consumo, según lo reseñó el Heraldo de México. El joven heredero de una de las figuras más icónicas del país abandonó su hogar alegando tener problemas familiares. Gabriel perdió gran parte de la herencia que dejó su abuelo e incluso, durante un tiempo, se dedicó a limpiar parabrisas en las calles para poder ganarse la vida. En dicho programa se dio a conocer que el joven había vivido en una cancha deportiva en Tecamachalco, en la Ciudad de México, y que gracias a la generosidad de una mujer, fue acogido por una familia a quienes ayudaba en un puesto de quesadillas. Sin embargo, antes de fallecer en 2017, Mario Moreno Ivanova declaró que había hecho todo lo posible para que su hijo eligiera un buen camino, pero Gabriel prefirió continuar en la calle. La buena noticia fue que, poco después de la muerte de su padre, Gabriel decidió internarse en un centro de rehabilitación y se supo que salió en 2019. No obstante, hasta la fecha se desconoce su paradero y su estilo de vida. Mario Moreno Ivanova, el único hijo de Cantinflas con la ciudadana rusa Valentina Ivanova, era adoptado, ya que la pareja nunca pudo tener descendencia biológica. Pasamos a hablar sobre una de las bailarinas de la diva del Bronx. Susy Pérez, una reconocida modelo que apareció en numerosas portadas de revistas.
El drama de Susy Pérez, la modelo y bailarina de Jennifer López que terminó viviendo como indigente en Nueva York a causa de una adicción. Hace más de una década, firmó un contrato con una supuesta agencia de modelos que resultó ser un engaño, pues en realidad no era lo que aseguraban. Su vida, hace unos años, era el sueño de miles de mujeres en Nueva York, giras, escenarios y reflectores. Sin embargo, las sustancias destruyeron todo. Adicta, Susy Pérez, quien fue una modelo y bailarina de la estrella internacional Jennifer López, pagó el precio de las adicciones con una vida marcada por la indigencia y el maltrato. De acuerdo con un informe de la prensa estadounidense, toda la debacle comenzó cuando la mujer de origen dominicano firmó un contrato con una agencia de modelaje italiana que resultó ser un fraude. Cabe señalar que ella es mitad dominicana y mitad puertorriqueña. Del clamor de la farándula al frío de las calles, y de los lujosos almuerzos con agentes y celebridades, pasó a alimentarse de la basura. Una reportera encontró por casualidad a Susy Pérez en las calles de Nueva York. Después de difundirse la noticia, Susy fue reunida con su hijo de 19 años, a quien no veía desde que él tenía 7. La noticia la alteró y tuvo que ser trasladada al hospital. Elena Solano, quien trabaja para el programa de Univisión El Gordo y la Flaca, relató que se sorprendió al ver desde la ventana de su auto a una mujer que le pidió 20 pesos. Su rostro le resultó familiar. Susy Pérez fue una reconocida modelo nacida en República Dominicana. Su fama comenzó en el año 2000, cuando apareció en un videoclip de la diva del Bronx, Jennifer López. Además, trabajó junto a un reconocido rapero y productor musical. Tenemos el caso de un músico argentino que también fue hallado en condición de calle. Se trata de Gustavo Mario Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Gustavo nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1955. Fue un músico y compositor argentino que compartió escenario con grandes figuras como Charly García y Luis Alberto Spinetta. El artista se encontraba desaparecido, sin dejar rastro alguno. Hasta que el 31 de diciembre del 2021 apareció de manera inesperada en redes sociales. Ese día, el músico fue localizado en un estado de salud deteriorado, con una notoria dificultad para caminar y, aparentemente, en situación de calle. Emiliano Bustos fue el joven transeúnte que le ofreció el techo de su vivienda para que pudiera recuperarse. Me encontré hace unos días con este señor en un cajero automático, escribió Bustos en Facebook. Le comenté que su rostro me resultaba familiar y él me respondió que era nada más y nada menos que Gustavo Basterrica, eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada. La noticia se viralizó rápidamente, y en cuestión de horas los medios la replicaron. Incluso, una cuenta de Facebook que lleva su nombre publicó que, debido a diferencias irreconciliables con su expareja, se encontraba sin un hogar. Pasamos ahora a otro rostro del cine de oro mexicano, cuya vida también terminó de manera dolorosa y marcada por la indiferencia, el actor José Pulido. José Pulido nació en 1921 en la Ciudad de México y, aunque nunca alcanzó la fama de los grandes ídolos como Jorge Negrete o Pedro Infante, se consolidó como un actor recurrente en decenas de producciones de la época dorada. Su porte varonil y elegancia lo llevaron a ser considerado galán secundario, apareciendo al lado de estrellas como María Félix, Marga López y Silvia Pinal. Participó en cintas como Los Fernández de Peralvillo, La mujer que yo perdí y El río y la muerte, entre muchas otras, donde siempre destacó por su profesionalismo frente a la cámara. Pese a su carrera estable durante las décadas de 1940 y 1950, Pulido nunca consiguió protagonizar una película que lo inmortalizara. Conforme llegaron las nuevas generaciones de actores, sus oportunidades se redujeron. Poco a poco, la industria dejó de ofrecerle papeles relevantes, y la bonanza económica de sus años de juventud se esfumó. Alejado de las cámaras, empezó a enfrentar problemas económicos y familiares. Con el tiempo, José Pulido terminó viviendo en condiciones precarias, completamente apartado del medio artístico que lo vio crecer. Sus últimos días los pasó en un pequeño cuarto rentado, sin el reconocimiento ni el apoyo de sus colegas. En 1992 falleció en la Ciudad de México, prácticamente en el olvido, a los 71 años de edad. Su historia fue recordada solo por algunos periodistas especializados en la época de oro, quienes señalaron que, a pesar de no haber sido una estrella principal, José Pulido aportó un rostro y una presencia inolvidable al cine mexicano. Hoy su nombre permanece como ejemplo de aquellos actores que brillaron discretamente y que, al final de sus días, quedaron relegados por la misma industria que alguna vez los aplaudió. Pasamos ahora a un rostro inolvidable del cine de oro mexicano,
cuyo final fue tan triste como inesperado, el comediante Joaquín García Vargas, apodado Borolas. Nació en 1909 en la Ciudad de México y desde joven destacó por su gran capacidad para hacer reír, gracias a su físico peculiar y su ingenio natural. Su sobrenombre Borolas provino de un personaje que creó con un abrigo desproporcionado, que le daba un aire torpe y gracioso. Este papel lo catapultó a la fama en el teatro de carpa y, más tarde, en el cine nacional. A lo largo de su carrera participó en más de 40 películas, donde compartió créditos con grandes figuras como Germán Valdés Tintán, Sara García y Resortes. Su humor bonachón, ingenuo y a veces infantil lo convirtió en un personaje entrañable para el público, que lo reconocía como un comediante distinto a los demás. Entre sus filmes más recordados destacan El Revoltoso, El Niño Perdido y Los Tres Alegres Compadres. Sin embargo, su vida personal fue muy diferente a la risa que provocaba en pantalla. Con el paso de los años, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir y la televisión lo relegó a un segundo plano. Borolas, acostumbrado a un ritmo constante de trabajo, se encontró de repente sin proyectos, sin contratos y con deudas acumuladas. La decadencia económica vino acompañada de problemas de salud. Sufría de males relacionados con la edad y carecía de los recursos para atenderse adecuadamente. Lejos de los reflectores y olvidado por la industria que tanto lo aplaudió, pasó sus últimos días en una situación de gran precariedad. En 1969, a los 60 años de edad, Joaquín Borolas García murió prácticamente en el abandono. Solo algunos colegas y viejos amigos del gremio recordaron con cariño sus aportes a la comedia mexicana. Su nombre quedó relegado al olvido colectivo, aunque en la memoria de los conocedores del cine de oro permanece como aquel comediante ingenuo, sencillo y entrañable que alguna vez hizo reír a todo un país. Pasamos ahora a recordar a un actor del cine de oro que brilló en la pantalla, pero cuyo final fue tan inesperado como doloroso, Ramón Gay. Ramón García Gay nació el 28 de noviembre de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Su porte elegante y su voz grave lo convirtieron en uno de los galanes más solicitados durante las décadas de los años 40 y 50. Participó en más de 80 películas, compartiendo créditos con figuras como María Félix, Dolores del Río y Katy Jurado. Entre sus cintas más recordadas destacan La doncella de piedra, La sombra vengadora, La casa del terror y varias producciones de corte fantástico que lo consolidaron como un rostro recurrente en el cine de aventuras y de misterio. A pesar de su éxito, Ramón Gay nunca logró alcanzar la fama internacional como otros colegas de su generación. Sus papeles solían colocarlo en el rango de galán serio y formal, pero sin llegar a convertirse en ídolo masivo. Con el tiempo, esta situación lo llevó a resentirse del medio artístico, donde los contratos comenzaron a disminuir. La parte más trágica de su vida llegó en 1960, cuando mantuvo una relación sentimental con la actriz Evangelina Elizondo. Según versiones de la época, un exmarido celoso de ella lo enfrentó en plena calle. La discusión escaló a tal grado que Ramón Gay fue asesinado a balazos la noche del 28 de mayo de ese año, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Tenía apenas 42 años de edad. La noticia conmocionó al medio artístico, pues su muerte fue tan repentina como violenta. El galán que tantas veces había interpretado a héroes en la pantalla murió sin la gloria ni la protección de la industria que alguna vez lo aplaudió. Con el paso del tiempo, su nombre quedó relegado a la memoria de los cinéfilos, quienes lo recuerdan no solo por sus películas, sino por el trágico destino que lo alcanzó demasiado pronto. Pasamos ahora a otro rostro inolvidable del espectáculo mexicano, Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, quien fue uno de los comediantes más queridos de la época de oro del cine nacional, pero cuyo final estuvo marcado por la soledad y el abandono. Nació en la Ciudad de México el 25 de enero de 1916. Desde joven mostró aptitudes para el baile y la comicidad, lo que le permitió ingresar al mundo del teatro de carpa. Su estilo único, basado en movimientos acrobáticos, gestos exagerados y un sentido del humor ingenuo, lo convirtieron en un personaje entrañable para el público. La forma en que podía contorsionar su cuerpo y su risa inconfundible le dieron fama bajo el apodo de Resortes. A lo largo de su carrera participó en más de 50 películas, compartiendo créditos con grandes figuras como Pedro Infante, Germán Valdés Tintán y Sara García. Entre sus cintas más recordadas destacan Calabacitas tiernas, Las aventuras de Pito Pérez y Angelitos negros. Su personaje representaba al hombre sencillo de barrio, alegre y soñador, con el que gran parte del pueblo mexicano se identificaba. Sin embargo,
el brillo de los reflectores fue apagándose con el paso de los años. La televisión abrió paso a nuevas generaciones de cómicos y Resortes dejó de recibir la misma atención que en décadas anteriores. Aunque continuó apareciendo esporádicamente en cine y televisión, sus ingresos fueron cada vez menores. En sus últimos años, Adalberto Martínez enfrentó problemas económicos y de salud. La diabetes y complicaciones respiratorias lo debilitaron al grado de tener que retirarse por completo de los escenarios. Murió el 4 de abril de 2003, a los 87 años de edad, en la Ciudad de México. Lo más triste es que, pese a haber sido uno de los comediantes más carismáticos del cine mexicano, sus últimos días transcurrieron lejos de los reflectores y del cariño del público que tanto lo había aplaudido. Hoy, su nombre aún es recordado por los amantes del cine de oro como símbolo de la picardía, la agilidad y el humor popular que marcó toda una época. Pasamos ahora a otro de los rostros entrañables del cine de oro mexicano, cuya vida terminó en circunstancias muy distintas a la risa que siempre regaló, Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla. Nacido en la ciudad de Puebla el 15 de abril de 1911, Fernando Soto inició su carrera en el teatro de carpa, donde su físico regordete y su ingenio natural lo convirtieron en un comediante querido por el público. Fue en esa época cuando adoptó el apodo de Mantequilla, que lo acompañaría por el resto de su trayectoria artística. En el cine debutó a finales de los años 30 y rápidamente se consolidó como actor de reparto indispensable. Su simpatía lo llevó a compartir pantalla con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar y Germán Valdés Tintán. Participó en más de 200 películas, entre las que destacan Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los Tres García y Escuela de Vagabundos. Aunque casi siempre interpretaba papeles cómicos o de amigo del protagonista, su presencia era esencial para darle calidez y ligereza a las historias. Pese a ser parte de producciones memorables, Mantequilla nunca alcanzó los niveles de riqueza ni la idolatría que lograron otros actores de su generación. La industria lo encasilló como actor secundario y, con el paso de los años, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir. La bonanza económica de sus mejores épocas se fue consumiendo poco a poco. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y las enfermedades propias de la edad. Alejado de los reflectores y sin grandes recursos, vivía de manera modesta, apoyado en ocasiones por colegas y amigos cercanos. El 11 de mayo de 1980 falleció en la Ciudad de México, a los 69 años de edad. El público que tanto lo quiso lo despidió con cariño, aunque su nombre no siempre ocupa el lugar que merece dentro de la historia del cine mexicano. Hoy, Fernando Soto Mantequilla es recordado como aquel actor bonachón que, sin necesidad de protagonizar, logró quedarse para siempre en la memoria de los cinéfilos por su sencillez, ternura y su eterna capacidad de hacer reír. Pasamos ahora a hablar de una de las figuras más representativas del cine de rumberas, María de los Dolores del Río Barba, mejor conocida como Meche Barba. Nació en Nueva York el 24 de septiembre de 1922, hija de padre español y madre mexicana. Desde muy joven mostró un talento especial para el baile, y gracias a ello, debutó en los escenarios como vedette, hasta que pronto llamó la atención de los productores cinematográficos. Su estilo inconfundible la convirtió en la reina del arrabal, título que conservó durante toda su carrera. En la pantalla grande destacó en cintas como Humo en los ojos, Amor de la calle, Pensión de artistas y Cuando los hijos pecan, compartiendo créditos con grandes estrellas como Germán Valdés Tintán y David Silva. Su magnetismo y sensualidad la hicieron una de las rumberas más queridas y respetadas, aunque su vida privada estuvo marcada por la polémica. Tuvo un sonado romance con Fernando Fernández, hermano de Pedro Fernández, quien en ese entonces era esposo de la actriz Lupita Torrentera. Aunque durante las décadas de 1940 y 1950 gozó de enorme popularidad, el género de rumberas perdió fuerza con el paso de los años y las ofertas de trabajo comenzaron a escasear. Lejos de las luces y los reflectores, Meche Barba se refugió en la vida familiar y en pequeños papeles televisivos. Participó en telenovelas como María Mercedes y Marimar, donde las nuevas generaciones pudieron conocerla. En sus últimos años, la actriz enfrentó problemas de salud y vivió en condiciones modestas, sin la abundancia que muchos imaginaban tras haber sido una estrella de la época de oro. Falleció el 14 de enero de 2000 en la Ciudad de México, a los 77 años de edad, víctima de un paro respiratorio. La noticia de su muerte pasó casi desapercibida en los medios, y fueron pocos los colegas que la despidieron.
A pesar de haber sido una de las rumberas más emblemáticas del cine mexicano, su final estuvo marcado por la soledad y el olvido. Hoy, su legado se recuerda únicamente entre los cinéfilos que valoran el cine de arrabal y las grandes rumberas que marcaron toda una época. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias sorprendentes de celebridades latinas que pasaron de la fama a la absoluta ruina. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que nadie se atrevió a contar.